nuestras madres a ese mismo estado. Es decir, el corazón de este tercer nivel de motivación es la motivación mahayana, la motivación de la bodhicitta. Y si os fijáis, es así en estos tres niveles de motivación, inicial, medio y superior, cómo está todo el camino del Buda, todas las enseñanzas dadas por Buda. Y dependiendo de nuestro interés, de nuestra capacidad, de nuestra apetencia o de nuestras predisposiciones, practicamos el primero, el segundo y el tercero. Y el mismo Lamrim nos dice que lo suyo es practicar, por supuesto, los tres niveles de motivación. Entonces, hoy terminamos este segundo nivel de motivación, el nivel de motivación intermedio o medio. En todos los días anteriores os hemos estado explicando y viendo cómo la esencia de este segundo nivel de motivación son las explicaciones y enseñanzas y meditaciones que nos demuestran que la existencia cíclica, lo que se denomina existencia cíclica, en sánscrito, samsara, que significa girar o dar vueltas constantemente, es insatisfacción, es dolor, es sufrimiento. No necesariamente un sufrimiento evidente o físico o psicológico, sino una característica esencial que impregna todo el samsara, que es la insatisfacción, lo que el Buda llama dukkha. Dukkha es un término que hace referencia a un estado principalmente psicológico, mental, en el que uno nunca tiene bastante. Uno nunca tiene una satisfacción constante, permanente y plena, sino que incluso en los estados físicos y emocionales en los que estamos bien, en los que nos sentimos satisfechos, siempre, si nos fijamos, hay un nivel de insatisfacción. Y eso no es una opción, eso no lo elegimos, eso no lo buscamos, eso no lo, digamos que no lo propiciamos conscientemente, sino que está ahí, solo por nacer en samsara, solo por vernos lanzados una y otra vez a nacer en samsara, ya experimentamos dukkha. Por tanto, ¿cuál es la solución que el Buda nos propone? Poner fin a esa experiencia de dukkha que se puede. ¿Y cuál es la manera o el método para poner fin a esa experiencia de dukkha? Cortando sus causas, incidiendo en sus causas, saliendo al paso de sus causas, que son fundamentalmente los engaños y el karma. Básicamente eso es de lo que nos habla el segundo nivel de motivación, junto con descripciones detalladas de cuáles son los mecanismos que desarrollan toda esa experiencia de existencia cíclica, que en concreto se denominan los 12 vínculos de la originación interdependiente, y que Teresa de Madrid explicó el otro día, el último día, y que son las 12 etapas o los 12 niveles, podríamos decir, que componen toda la experiencia de la existencia cíclica. En estos 12 vínculos de la originación interdependiente, bueno, se les llama de varias formas, los 12 vínculos de la originación interdependiente, los 12 vínculos del surgir dependiente, como se quiera llamar, ¿no? Pero lo más importante es entender que primero, los 12 vínculos están concatenados unos con otros, están relacionados. Segundo, que de esos 12 vínculos hay un bloque que se denomina o que se los ve como los vínculos causales, es decir, las causas de todo el samsara, y otro bloque que se denominan resultantes o resultados de esos primeros vínculos causales. Y así se explican todas las experiencias físicas, emocionales y psicológicas de los seres que estamos abocados o viviendo en el samsara. El primero de esos dos los voy a repasar rápido porque ya te los explico con detalle, y normalmente el método que seguimos es nosotros tres, Paloma, Teresa y yo, es que cada uno empieza donde lo dejó la persona anterior, ¿no? Entonces Tere os explicó los 12 vínculos con detalle y lo podéis ver en los vídeos o en el vídeo que se grabó. El primero de esos vínculos es la ignorancia, y no es el primero por casualidad, sino que se considera que es el primero porque es el principio y fin, por decirlo de alguna manera. Es el principio de todo el entramado, de todo el edificio del samsara, de lo que denominamos samsara o de lo que el Buda llama samsara, y que se caracteriza por una experiencia de tremenda insatisfacción. Por ignorancia entendemos fundamentalmente dos cosas. Una, ¿cómo decir? El obviar completamente, el no tener en cuenta, el no regirnos
por el principio de causa y efecto, es decir, el pasar completamente de la ley de causa y efecto, por mucho que digamos que sí creemos en ella, por mucho que digamos que sí estamos convencidos que opera, en nuestro actuar diario de cuerpo, palabra y mente podremos ver cómo en realidad muy pocas veces nos regimos por una auténtica interiorización de ese principio de la ley de causa y efecto, lo cual tiene consecuencias, ¿no?, en forma de sufrimiento para nosotros y para los demás. Y en segundo lugar, por ignorancia entendemos el no ver la naturaleza de la realidad. Esos son los dos niveles en los que opera la ignorancia. Desconocimiento de la ley de causa y efecto y desconocimiento de la naturaleza de la realidad. ¿Por qué desconocemos cómo es la realidad? Porque la vemos como no es, la vemos como si los fenómenos, objetos, personas, sensaciones, etcétera, estuvieran dotados de una entidad intrínseca o de una naturaleza intrínseca, cuando no es así, cuando todo fenómeno, objeto, sensación, situación, cualquier cosa en la que podáis pensar, un árbol, un planeta, el universo, la pandemia, tu cuerpo, tu mente, la casa en la que estás, no es más que un conjunto de causas y condiciones que de manera interdependiente están interactuando. Y si algo es interdependiente, si algo es la suma de causas y condiciones interactuando, ese algo carece de naturaleza intrínseca. Pues bien, nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos como que el universo, el planeta, la pandemia, tu cuerpo, tus ideas, tus amigos, tus disfrutes, tus sufrimientos, poseen una naturaleza inherente a sí mismos, intrínsecos, que son cosas intrínsecas, que tienen poder por su propio lado, que parece que existen por su propio lado. Eso es una distorsión innata que tenemos de la realidad, de la visión de la realidad, ¿no? Y esto también tiene consecuencias, porque hace que nos relacionemos mal con el universo, con nuestras ideas, con nuestro cuerpo, con todos los fenómenos que he dicho antes, ¿no? Eso es lo que se entiende por ignorancia y es el primero de esos 12 vínculos. El segundo de esos vínculos es lo que Pabonka Rinpoche en el Lamrim denomina factores composicionales, que básicamente son las huellas o impresiones mentales o karma que como consecuencia de la ignorancia, el anterior, vamos dejando en nuestra conciencia, la cual es el tercer vínculo de la originación interdependiente, el tercero de los 12, la conciencia. Así es que ya llevamos 3, ignorancia, factores composicionales y conciencia o mente, que es donde van transportadas todas esas huellas que como consecuencia de la ignorancia dejamos en ella, en la conciencia, convirtiéndose en semillas de experiencias futuras de naturaleza similar. En este paquete de los 3 primeros vínculos, de los 12, es donde residen o donde reside la explicación del por qué sufrimos, ¿no? De por qué tenemos experiencias de sufrimiento, de por qué tenemos experiencias de dolor, de por qué tenemos experiencias de insatisfacción, ¿no? Porque ya las traemos, las huellas, las semillas que dan origen a esas experiencias negativas, ya las traemos del pasado, ya las traemos de vidas pasadas. Y además estos 3 primeros siempre van juntos: ignorancia, factores composicionales y conciencia o mente. La ignorancia es el motor, podríamos decir. Los factores composicionales son el producto, las huellas o los viajeros. Y la conciencia es el vehículo donde van transportados esos viajeros. El cuarto vínculo se denomina nombre y forma, que es el conjunto de nuestros 5 agregados que en el momento de la concepción van tomando forma en el interior de nuestra madre. Como consecuencia de esa gestación, como consecuencia de seguir tomando forma en el interior del cuerpo de nuestra madre, surgen los 6 sentidos, que es el siguiente, el quinto de los 12 vínculos, los 6 sentidos. No son 5 sentidos, en el budismo se habla de 6 sentidos. El sentido del olfato, de la vista, del tacto, del gusto y de la lengua, que esos son iguales, y el mental, los 6 sentidos. Los 6 sentidos son los responsables de que entremos en contacto con el mundo exterior. Y ese contacto con el mundo exterior es el siguiente vínculo. Como consecuencia de entrar en contacto con el mundo exterior a través de los 6 sentidos, ¿qué surge? Surgen las sensaciones, que es el siguiente de los 12 vínculos. Ahora los diré listados para que los veáis más claros, ¿no? Surge la sensación como consecuencia de ese contacto y las sensaciones son de 3 tipos: agradables, desagradables y neutras, que nos
o que tienen el potencial de hacernos experimentar felicidad, las agradables, o placer, sufrimiento, las desagradables, y ecuanimidad o neutralidad, las neutras. Si nos centramos en las sensaciones agradables, cuando éstas tienden a incrementarse a lo largo de nuestras experiencias, de nuestra vida o de incluso un solo día, una experiencia agradable que tiende a incrementarse y que lo hace, que crece, se transforma en ansia, que es el siguiente de los vínculos. Este ansia se transforma en aferramiento. Esto es una descripción de cómo vivimos. Lo podéis ver en un solo día de vuestra vida diaria o en toda una vida. Pero este es el mapa, ¿no? O la descripción de los mecanismos que siguen nuestras experiencias físicas, emocionales y psicológicas, ¿no? Entonces, este ansia se transforma en aferramiento, el famoso apego, pero que creo que es mejor llamarlo aferramiento, que es esa visión tensa o esa relación tensa, rígida, de ahí el nombre que sea más correcto, aferramiento, que viene del latín fierro, hierro, ¿no? Porque da aferramiento es más correcto que apego porque da una idea mucho más clara de cómo actúa este vínculo de los 12 vínculos, ¿no? Que es la tendencia a aferrarte y a no quererte separar, a exagerar, a idealizar, a proyectar y a fantasear con tus objetos de apego, con tus objetos de placer o de aferramiento. Y la consecuencia de eso es sufrimiento cuando éste cambia, cuando éste se pierde, cuando éste muere, cuando éste dice que ya no siente lo mismo, en fin, un montón de variables que te puede decir, ¿no? El objeto de apego o manifestar. El siguiente vínculo se denomina devenir. El devenir en algunos textos se le llama también la sed de existencia y es el vínculo que se activa en el estado intermedio. Cuando morimos, nuestra mente entra al estado intermedio, al bardo, y en ese bardo se activa esa huella de devenir, de sed de existir, que es lo que lleva a los seres una y otra vez a renacer en samsara, una sed de existencia incontrolable, incontrolada, fuera de la voluntad del ser del bardo. Es una fuerza que se activa en los últimos instantes del bardo, ¿no? Venerable Paloma os explicó también en su último día esta sección del Lamrim que va justo antes de los 12 vínculos, que se titula ¿Cómo morimos y qué pasa cuando entramos en el bardo y qué pasa cuando morimos? ¿No? Pues pasa fundamentalmente eso, que nuestra mente, como está llena de engaños, estos no dejan de existir cuando morimos y entramos en el estado intermedio. Entonces, se dice que en los últimos tramos del bardo o estado intermedio es cuando se activan las huellas más fuertes de aferramiento a la existencia cíclica, como una necesidad, como una especie de necesidad, ¿no? Y esa huella, o influida bajo el poder de esa huella, nuestra mente se ve lanzada en función del karma que previamente has cultivado, ese ser ha cultivado, ha creado, a un tipo de renacimiento o a otro. Entonces a eso se le llama devenir. Lo que sigue al devenir justamente es el renacimiento, que es el 11º vínculo. Entonces volvemos a renacer y en el momento en el que volvemos a nacer de una madre nueva, se pone en marcha el reloj que da origen al 12º vínculo de la originación interdependiente, que se denomina vejez y muerte, volviendo a empezar el ciclo del samsara. Entonces voy a repetir cuáles son estos 12 vínculos para que el que tenga el texto La liberación en la palma de tu mano, que es el texto que estamos siguiendo. Esto está en la página 373. Pero los 12 vínculos son ignorancia, factores composicionales, conciencia, nombre y forma, los 6 sentidos, contacto, sensación, ansia, aferramiento, devenir, renacimiento y vejez y muerte. Estos 12 vínculos son una enseñanza profundísima, profundísima. Aquí yo estoy pasando muy rápido, ¿no? Pero es una enseñanza muy, muy, muy profunda. Y si nos fijamos o los estudiamos con más detenimiento, vamos a ver cómo, lo que he dicho antes, de esos 12, hay un grupo que se les considera, Nagarjuna los considera los vínculos causales, que cuando se combinan entre sí y se activa su potencial, dan origen a los vínculos resultantes. Y el conjunto de esos vínculos causales, junto con los vínculos resultantes, es lo que da origen a una vida o a dos, porque se dice que en una sola vida no se pueden activar o no se pueden experimentar
un conjunto de 12 vínculos. Como mínimo es necesario 2 vidas para que se activen estos 12 vínculos y se experimenten. Aquí hago un paréntesis y digo una cosa que siempre es muy importante recordar, y es que el Buda da explicaciones tan detalladas, ¿no? Y así las encontramos en las enseñanzas, tan detalladas, con tanto detalle acerca de cómo es lo que ocurre cuando nos morimos, cómo entramos en el bardo, cuáles son los mecanismos del samsara, con un solo objetivo, y es que reconozcamos todo eso y nos liberemos. No es para atemorizarnos ni agobiarnos, aunque a veces puede que se produzca esa sensación, para nada, es justamente lo contrario, que reconozcamos esa experiencia y en base a ese reconocimiento nos liberemos. Es un poco como el adicto, ¿no? O como el que es adicto a algo. Lo primero que tiene que hacer es reconocer su adicción, aunque eso le hunda o le ponga delante de su tristísima realidad. Pero es que eso es el fondo que uno tiene que tocar para empezar a subir. Aquí, en el Dharma, en las enseñanzas, es igual. Tienes que reconocer todo esto y ver que esto es verdad y ver cómo se cumple en tu propia vida, y a partir de ahí la fuerza y la determinación y la motivación que te sobrevendrá para poner en marcha las prácticas y las enseñanzas será bestial, porque tú mismo, según tu conocimiento, según tu capacidad y según tus predisposiciones, pero es tuyo ya, habrás comprobado la veracidad de estas enseñanzas, ¿no? Entonces, esta enseñanza de los 12 vínculos es una enseñanza muy, muy, muy profunda, que os animo al que quiera que la estudie con más profundidad y se verá, ¿no? Se verá cómo realmente ahí encontramos la explicación a todo lo que nos ocurre, a las sensaciones que experimentamos, a cómo nos aferramos a las agradables, cómo rechazamos las desagradables, dónde se originan esas sensaciones, que es en la mente, en base a qué se originan en nuestra mente, que son las huellas. Entonces puedes ir para atrás en los 12 vínculos, puedes ir para adelante, puedes empezar por el vínculo que quieras y verás el séptimo, el octavo, el sexto, y verás cómo se relaciona este vínculo con todos los 11 restantes. En fin, verás cómo todo eso forma un cuerpo teórico, práctico y doctrinal perfecto. Perfecto. Bueno, entonces el punto que sigue a los 12 vínculos, que como digo, el objetivo que tienen esas explicaciones tan detalladas es que los reconozcamos y que los rompamos, y romperlos en nuestra mente o salirnos de ellos en nuestra mente o ponerles fin, llamadlo como queráis, equivale a empezar a vislumbrar la luz al final del túnel del samsara, ¿no? Es cuando desarrollamos esa hartura, que así se dice que es, o ese hastío al sufrimiento de la existencia cíclica, que se nos presenta como un jardín de placeres, dice la Tsongkhapa en una oración, pero en el fondo no es más que una prisión, no es más que una prisión. Y el mismo Pabón Rinpoche dice aquí, en La Liberación, lo siguiente, que me parece, que os voy a leer porque me parece muy claro y muy gráfico. Has desarrollado la renuncia al samsara cuando, como resultado de tus meditaciones en el sufrimiento general del samsara y en los 12 vínculos interdependientes, anhelas liberarte del samsara como un prisionero anhela liberarse de su prisión. Después de eso, querrás adiestrarte en un camino que te conduzca a la liberación. Y de ese camino es de lo que vamos a hablar hoy. Y con eso es con lo que se termina el segundo nivel de motivación. Entonces, una vez que uno medita en el sufrimiento general del samsara, que es la primera parte del segundo nivel de motivación, reconoce los 12 vínculos, los asimila, ve que funcionan y cómo la consecuencia de que esos 12 vínculos estén concatenándose, relacionándose uno con otro constantemente es más y más y más dukkha o más y más sufrimiento, evidentemente surge un agobio, yo le llamo el agobio espiritual sano, pero que es verdad que surge y es muy liberador porque inmediatamente viene la gran respuesta. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me libero entonces de esto? Pues es lo que acaba de decir, es a lo que acaba de apuntar Pabón Rinpoche. Después de eso, querrás adiestrarte en un camino que te conduzca a la liberación. ¿Qué camino es ese? Bueno, a ese camino se le llama renuncia, que es una actitud mental, no tiene por qué implicar necesariamente un abandono externo de cosas, sino que sobre todo es una renuncia, es una voluntad, un deseo sano, positivo de querer renunciar, de querer poner fin a las causas del samsara en tu mente y empezar a trabajar para debilitar
hasta el punto de llegar a erradicar esas causas del samsara en tu mente. Ese camino que denominamos renuncia, en el Lamrim, en el texto, se explica de la siguiente manera, con este punto, con este título. Verificar la naturaleza del camino que conduce a la liberación. Verificar la naturaleza, es decir, el mismo Pabón Rinpoche nos anima a que investiguemos, a que verifiquemos cuál es la naturaleza de ese camino que nos conduce a la liberación del samsara, lo cual tiene dos partes, o lo cual consiste en dos partes. Por un lado, examinar el tipo de renacimiento más idóneo que te lleva a la liberación y, por otro lado, examinar el tipo de camino que cortará con el samsara. Así es que hemos de analizar dos cosas: el renacimiento que nos lleva, el mejor renacimiento que nos lleva a la liberación, y el mejor camino que cortará con el samsara. El mejor renacimiento que nos lleva a la liberación, que nos conduce a la liberación tan rápido como nosotros queramos, es decir, tan rápido y con tanta intensidad como nosotros practiquemos, es lo que en las enseñanzas se denomina el perfecto renacimiento humano, es decir, un cuerpo humano dotado de dones y libertades, que en concreto son 18 entre los dones y las libertades, que son básicamente 18 características, porque creo que son 10 dones y 8 libertades, en total 18 características positivas, que si las tienes, se puede decir que posees un perfecto renacimiento humano, un perfecto renacimiento humano. Y ese es el único vehículo, este perfecto renacimiento humano, con el que puedes alcanzar la liberación y posteriormente la iluminación. De todas las posibles existencias que hay, ya sabéis que el Buda habla de distintos reinos de existencia, unos visibles y otros invisibles. En concreto, habla de 3 reinos generales que componen todo el samsara, que son el reino de la forma, el reino sin forma y el reino del deseo. Y este último, el reino del deseo, se divide en 6 reinos, ¿no? Los 3 superiores y los 3 inferiores. Los 3 superiores son el de los humanos, el nuestro, el de los dioses de larga vida o devas en sánscrito, y el de los asuras o semidioses. Estos dos son seres invisibles que no vemos nosotros. Los grandes practicantes que tienen clarividencia sí pueden verlos, ¿no? El de los devas y el de los semidioses. Y los 3 inferiores que acaban de componer el reino del deseo son los animales, terrestres, acuáticos, aéreos, grandes, pequeños, todos los seres, los pretas o espíritus hambrientos y los seres que moran en el infierno. Los infiernos existen varios infiernos muy bien descritos en el Lamrim, todos temporales, no son eternos como en otras tradiciones religiosas, son larguísimos pero no son eternos, pero existen distintos tipos de infiernos que en definitiva obedecen a los distintos tipos de mentes de los seres que habitan en todos esos infiernos, ¿no? Entonces, de esos 6 reinos de existencia, más los otros 2, los del reino de la forma y los del reino sin forma, en el único en el que nos podemos iluminar es en el que tenemos nosotros, el perfecto renacimiento humano. Ahora no hay tiempo para ver las 18 características, además se vio en su día, que componen o que determinan si un renacimiento humano es perfecto o no, porque una cosa es tener un renacimiento humano, sin más, y otra cosa es tener un perfecto renacimiento humano. Lo que determina que uno tiene un renacimiento humano perfecto es haberse encontrado con el Dharma, con las enseñanzas de Buda. Entonces nosotros, por lo menos los que estamos aquí, los 15 que estamos ahora mismo aquí, ya tenemos un perfecto renacimiento humano. Entre otras cosas porque estamos en contacto con las enseñanzas del Buda. También os animo a que estudiéis y leáis esas 18 características que conforman un perfecto renacimiento humano. Entonces, eso es lo que determina el primer punto, el tipo de renacimiento que te llevará a la liberación. Por tanto, la conclusión es que únicamente como humano te puedes librar e iluminar, únicamente. Esto nos combina y nos anima a que aprovechemos este perfecto renacimiento humano ya, desde ya. Primero porque es impermanente, está cambiando segundo a segundo, instante a instante y se está dirigiendo hacia la muerte y no sabemos qué va a venir después. No tenemos ni idea de qué tipo de renacimiento mi mente tomará. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Entonces es esencial que aprovechemos este tiempo que ahora de momento tenemos.
Y encima el karma colectivo nos ha abocado a un retiro mundial, lo cual dentro del drama que es, ha tenido aspectos positivos, como el que tengamos un poquito más de tiempo, más posibilidades de estudiar el Dharma, de meditar, etc. En fin, que se trata de ir siempre manteniendo en mente que tenemos un perfecto renacimiento humano, ir viendo las cosas positivas que tenemos, que son muchísimas, muchísimas. Y esto nos da muchísimo sentido a nuestra vida, o ayuda a que nuestra vida cobre más sentido, ¿no? Ese era el primer punto, el tipo de renacimiento físico que cortará con el samsara. El segundo se refiere al tipo de camino que cortará con el samsara. Este es el punto central, este es el punto esencial, esta es la respuesta a lo que quizás os estéis preguntando de cuál es el camino para poner fin al samsara. En el Lamrim se nos dice, básicamente, aunque se pueden presentar las enseñanzas de muchísimas formas, básicamente el método para poner fin al samsara es lo que se denominan los 3 adiestramientos superiores, que son una manera, una de tantas, de compendiar las enseñanzas de Buda, de compendiar las vastas enseñanzas de Buda, los 3 adiestramientos superiores. Hay distintas formas de presentar las enseñanzas de Buda, los 3 aspectos del camino, el óctuple sendero, varias. Los 3 adiestramientos superiores, pues esta de los 3 adiestramientos superiores es la que en el Lamrim se menciona como la que reúne en su esencia la esencia de las enseñanzas de Buda, valga la redundancia, es decir, la esencia del camino, la esencia del método. Esos 3 adiestramientos superiores son, en este orden, moralidad, el cultivo de la moralidad, ética o moralidad, concentración y sabiduría. Ética, concentración y sabiduría. Moralidad, concentración y sabiduría. En sánscrito, shila. Shila se refiere o significa moralidad. Shila. S-H-I-L-A. Shila. Sobre la base de shila, sobre la base de la moralidad, uno cultiva la segunda, que es shamatha, calma mental o concentración, que ya sabéis que en la tradición budista equivale la calma mental a la concentración. Y sobre la base de la concentración, uno cultiva el tercer adiestramiento superior, la sabiduría, prajna, si es que shila, shamatha, prajna. Y tiene que ser en ese orden, no puede ser variando uno u otro. No puede ser antecediendo uno al otro. Tiene que ser en ese orden por razones muy concretas. El primero es shila o moralidad, que es en el que se centra la explicación de Pabonka Rinpoche en este texto, porque concentración y sabiduría las explica en el tercer nivel de motivación, el que empezará el miércoles, Venerable Paloma. Dentro de un tiempito las podréis escuchar, las explicaciones de concentración y sabiduría. Pabonka Rinpoche se centra en shila, es decir, en moralidad, y hace mención a la importancia que tiene el que cultivemos la ética en nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. Y pone multitud de ejemplos, ¿no? Pero él se centra en algo muy importante que en verdad todos los lamas constantemente insisten y todos los maestros constantemente insisten y enfatizan, ¿no? Que es que en el cultivo de la práctica de la moralidad de acuerdo a las enseñanzas de Buda, una práctica esencial es que cuando la persona está preparada, por supuesto, y ha llegado su momento y así lo siente y sobre todo sabe lo que va a hacer, tome algún nivel de votos. Porque esos votos, de los cuales hay bastantes niveles, tanto para laicos como para monjes, porque esos votos condensan de manera consciente, de hecho son guías que cuando los tomas, se supone que los tienes que tomar con esa motivación, es porque has decidido conducirte con mucha más moralidad, es decir, con un cultivo y con una conducción consciente en tu vida, en tus acciones de cuerpo, palabra y mente, en la práctica de la ética o de la moralidad. Por eso esos votos muchas veces la gente le llama la atención porque son como normas de acción o de actuación en tu vida cotidiana. Y es así porque lo que buscan es que vayamos purificando nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente hasta centrarlas en un actuar constante por el beneficio de todos los seres, porque esa es la moralidad, ¿no? Esa es la mente de la moralidad, la mente que busca beneficiar a todos los seres y no dañar ni al más ínfimo de ellos. Entonces, para conseguirlo,
tomábamos votos. Y hay distintos niveles. Por ejemplo, están los 5 votos del laico, que toman los laicos, el voto de no tomar intoxicantes, el voto de no matar, el voto de no robar, el voto de no mentir y el voto de no tener ninguna conducta o actividad sexual errónea o incorrecta. De estos 5, normalmente se te da a elegir cuál de ellos y cuántos quieres tomar. Puedes tomar 1, 2, 3, 4 o los 5, o progresivamente. Eso queda a expensas del practicante laico. Y luego están los votos de ordenación, los votos de la sangha, los votos de la sangha. La sangha, los monjes y las monjas tenemos 2 niveles de ordenación o de votos, ¿no? La ordenación inferior, que en español se llama noviciado, y la ordenación superior o los votos de monje o monja superior, ¿no? Entonces, Pabón Rinpoche en el Lamrim hace una mención especial a que, y sobre todo hace un recordatorio que aparece ya en un sutra que el mismo Buda dijo, ¿no? Cuando afirmó que el Dharma existirá en tanto en cuanto exista sangha, es decir, monjes y monjas. Pero en cuanto no haya, o en un sitio no haya, o no existan monjes, monjas, sangha, el Dharma desaparece. Es decir, es una, ¿cómo decir? Es una prerrogativa, o es un, por supuesto que es un privilegio, ¿no? Pero es una especie de prerrogativa o de característica esencial de la sangha, el mantenimiento del Dharma. Y la razón es una y muy sencilla de entender, a veces difícil de mantener, pero es muy sencilla de entender qué es lo que quería decir. La razón de por qué la sangha es, o los monásticos son los mejores válidos del Dharma para la existencia del Dharma, el mejor baluarte para la existencia del Dharma, el único baluarte para la existencia del Dharma, es que hemos tomado votos de pratimoksha. Pratimoksha es una palabra que significa liberación individual y hace mención a ese cultivo de la moralidad de una manera muy extensa, porque tomamos muchos niveles de votos, ¿no? Entonces, la razón de por qué los monjes y las monjas son esenciales para el mantenimiento del Dharma es porque hemos tomado todos los votos de pratimoksha que el mismo Buda instituyó. Y por tanto tenemos en nuestro continuo mental los votos que el mismo Buda Sakyamuni en un linaje ininterrumpido hasta nuestros maestros instituyó. Por eso es esencial. Por eso es esencial, ¿no?, el generar esa conciencia del valor de la sangha, ¿no? Esto está mal que yo lo diga porque yo soy sangha, entonces esto lo suyo sería que os lo contara un laico, porque si no puede parecer un poco pretencioso, pero como toca, pues no me queda más remedio que hablaros de esto, ¿no? Pero también es un punto a reflexionar, ¿no?, el papel de la sangha en la comunidad budista, ¿no?, como centro de la comunidad budista, porque en todas las referencias escriturales, en todos los sutras, en todos los textos y en todas las enseñanzas de nuestros maestros pasados y presentes, se enfatiza constantemente el que el monje o la monja tiene en su mente los votos pratimoksha, lo cual equivale a tener en su mente el corazón de la práctica de la moralidad. Esto no quiere decir que no haya laicos que tengan una moralidad exquisita, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, pero un laico no tiene toda la moralidad porque no puede, todos los votos de liberación individual o pratimoksha, solamente, como el celibato, solamente se pueden tomar si decides hacerte monje o monja, ¿no? Por eso, una monja o un monje, la sangha es alguien que apuesta decididamente por poner fin al samsara en su mente, en su vida, en su propio beneficio, pero fundamentalmente por el beneficio de los demás. Esa sería la motivación correcta, ¿no? Entonces, esos 3 adiestramientos superiores, el primero es la moralidad. Sobre la base, seas ya monje o laico, da igual, pero sobre la base de tu práctica de la moralidad, cultivas la concentración. Y esto es muy importante, que la concentración vaya en medio de los 3 adiestramientos superiores y no vaya al principio o al final, es muy importante, porque esto quiere decir que cuando se enseña a meditar en concentración, que es lo que hacemos en los centros constantemente, y no se menciona la importancia de la moralidad, estamos cometiendo un gravísimo error, porque no podemos poner a la gente a meditar en la respiración sin más, sin hacer alusión o mención a la importancia
importancia de la práctica de la ética en su vida diaria, porque una es la causa y otro es el efecto. El efecto de tener paz en tu mente, de tener calma mental, que es lo que buscamos con la práctica de la concentración, no es estar 12 horas y media en un cojín de meditación, porque no va a llegar. No va a llegar. La causa, mejor dicho, la causa de tener calma mental en nuestro continuo mental, de tener paz mental, es la moralidad. Sobre la base de la moralidad en nuestro trabajo, en nuestra vida con la familia, con nosotros mismos. Cuando te sientes a meditar en la respiración, entonces sí, será muchísimo más fácil que aparezca la calma mental. Antes no. Por tanto, no podemos desgajar, separar la práctica de samatha, de la concentración, del contexto, del marco que el Buda enseñó. Y el marco que el Buda enseñó son los 3 adiestramientos superiores: ética, concentración y sabiduría, que es el tercero y el que sigue a la concentración. Es decir, la capacidad que tiene nuestra mente de penetrar en la naturaleza de la realidad. Lo que decía al principio, ¿no? Cuando os decía que la ignorancia, cuando os explicaba el primero de los 12 vínculos, que la ignorancia actúa en 2 niveles. Uno, haciendo que obviemos, que pasemos, que desconozcamos completamente y que nos rijamos completamente de la ley de causa y efecto. Y 2, que no entendamos, que no veamos, que no percibamos correctamente la naturaleza de la realidad. Aquí, en la práctica del tercer adiestramiento superior, es cuando empezamos a corregir esto, es cuando empezamos a revertir ese proceso. Y sobre la base de la moralidad y sobre la base de tener una mente mínimamente en calma o concentrada, empezamos a analizar la naturaleza de la realidad y empezamos a reconocer cómo es la realidad, ¿no? Es decir, carente de existencia inherente. Y ya está, y ese es todo el mapa. En los 3 adiestramientos superiores, en realidad tenemos todo el mapa del Dharma, de manera muy concentrada. Bueno, eso de ya está es una manera de hablar, ¿no? Porque esto es una enseñanza extensísima. Pero ahí tenemos todo el método para ir desarrollando y adiestrando nuestra mente hasta el punto de que empecemos con una mente completamente agitada, llena de engaños, turbulenta, incapaz de estar quieta ni un solo segundo, que es lo que nos ocurre cuando empezamos, hasta que seamos capaces de reconocer la naturaleza de la realidad, que es careciendo de existencia inherente. Entre un punto y otro, entre un extremo y otro, está todo el camino del Dharma que recogen los 3 adiestramientos superiores, ¿no? Ética o moralidad, concentración y sabiduría. Y en este punto es cuando se termina el segundo nivel de motivación y la teoría por hoy ya se acaba, ya he terminado. Antes de hacer la meditación, si queréis hacer alguna pregunta, un par de ellas, de todo lo que hemos visto antes de hacer la meditación, ahora por el chat, podéis hacerlo. Bueno, ya hay muchas. A ver, Cristina dice: tengo una duda para después, si hay tiempo. ¿El perfecto renacimiento humano solo puede darse en este mundo? ¿No hay más mundos humanos? Según la cosmología budista, tenía entendido que sí hay más. Es que yo a este no quisiera volver, pero si es el único, con tal de iluminarme, haría el esfuerzo. Y se ríe. Pues es el único, y no hay más mundos humanos. Hay más mundos espirituales, pero no son humanos. Y mundos en los que se pueda practicar y enseñar el Dharma, solo aquí. Porque es como el que tiene todas las capacidades y potenciales, si es que tienes las 18 características, ¿no? Si no, no, hay muchísimos humanos que son humanos pero no tienen el perfecto renacimiento humano. No ya porque no se hayan encontrado con el Dharma, sino porque es que la única ocupación de su vida es conseguir un poco de agua para beber, un poco de comida para comer, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto. El Lam Rim nos da esa conciencia que nos lleva a valorar lo privilegiadísimos, aunque tengamos muchísimos problemas, lo privilegiadísimos que somos, ¿no? Como dice siempre el Lama Zopa Rinpoche, siempre dice: no sabemos lo que tenemos. Si fuéramos conscientes de la riqueza del Dharma, del valor del Dharma, veríamos que es inconmensurablemente mayor a $1 millón, dice él, ¿no? Un billón de dólares, dice él. Solo aquí, solo en este plano humano. Entonces uno puede hacer oraciones, debe hacer oraciones, debemos hacer oraciones para volver
Yo una manera que tengo de entenderlo, por terminar de contestar a Cristina, es que vuelva, que pueda volver para seguir donde lo haya dejado en este, ¿no? Y ahora que tengo todas estas cualidades, pues que pueda volver con las mismas cualidades y continuar el trabajo donde lo hubiera dejado en este. Luego, otra pregunta de Irene. ¿Te estás refiriendo a las paramitas o perfecciones más supremas? Las paramitas explican, paramita que significa perfección, se explican en el tercer nivel de motivación y son 6. El fin sería llegar a la vacuidad, el fin sería comprender la vacuidad, sí, porque se ve como sinónimo de la iluminación. Vacuidad y bodhicitta, las dos alas del pájaro que el pájaro necesita para atravesar el océano de la existencia cíclica, vacuidad y bodhicitta. Lucía dice que dónde se pueden encontrar todas las enseñanzas anteriores, especialmente la de los 12 vínculos. Pues en los vídeos, id al Facebook de la FPMT hispana y ahí están los vídeos de Venerable Paloma y de Teresa. ¿Alguna cuestión más? A ver. Dice, una pregunta un poco inocente. Cuando te iluminas y terminas el camino, ¿qué pasa luego? Que empiezas a trabajar por los demás sin fin, hasta que no haya ningún ser en el samsara. Porque quieres llevar a todos los seres a ese mismo estado. Es decir, el Buda, los Budas están trabajando desde el minuto 1 que ellos han alcanzado la iluminación, sin cansarse, sin agotamiento, porque la mente, que ya está completamente desprovista de negatividades y es todo cualidades, se retroalimenta positivamente a ella misma y ya no experimenta ningún agotamiento. Está constantemente trabajando por los demás. Y hasta que no haya, o sea, hasta que todo el samsara esté vacío, van a seguir haciéndolo. Entonces, a medida que los seres se vayan iluminando, nos vayamos iluminando, cuando sea, automáticamente empezará el trabajo real, no el de aspiración, sino el real, por el beneficio de todos los seres. También, ¿no? La Mazopa Rinpoche siempre dice algo que las enseñanzas mencionan. Dice, de la misma manera que hay incontables seres sufriendo en el samsara, ahora mismo hay innumerables seres iluminándose. En otros planos, en este mundo, donde sea, en las tierras puras, innumerables seres iluminándose. Entonces, están saliendo del samsara millones de seres, pero claro, hay muchos seres. ¿Buda sigue vivo trabajando por nosotros? No hay ninguna duda, por supuesto que sí. ¿En qué forma? No sabemos. ¿Dónde? No sabemos, pero que lo está haciendo indudablemente. Más que qué bonito, qué real. Y menos mal que es así. De hecho, es una aspiración que hacen los seres que están a punto de alcanzar la iluminación o que ya la han alcanzado, ¿no? Que yo pueda renacer de la manera más beneficiosa para los seres, como científico, como monje, como animal, como cualquier manera, ¿no? De cualquier manera que solo ellos ven porque son omniscientes, para crear las condiciones, que es así como trabajan por el beneficio de todos los seres, de una forma que ni nos imaginamos cómo crean las condiciones. E ir conduciendo, ir llevando a los seres que no se dan ni cuenta de que están siendo, que no nos damos ni cuenta de que estamos siendo llevados hacia la liberación, la iluminación o, en el peor de los casos, hacia el perfecto renacimiento humano en nuestra vida inmediatamente posterior a esta. Por esta razón, la Mazopa siempre hace tantísimas prácticas con los seres que están en los reinos inferiores, por ejemplo los animales, y nos anima a que las hagamos también nosotros, que les recitemos constantemente mantras, que los pongamos a mirar imágenes sagradas, tankas, estatuas, que les pongamos estupas en la cabeza constantemente, porque dice, les estás dejando innumerables huellas benditas en su continuo mental, huellas que luego actuarán como condición para que renazcan como humanos y que se encuentren con el Dharma. O sea, les estás haciendo un regalo alucinante cuando recitas a los animales mantras y mantras y mantras y mantras, ¿no? El perro no se entera de lo que está mirando, de lo que está oyendo. Claro que no, pero da igual, porque el que deposites las huellas no depende de la
del entendimiento del mensaje o de lo que le estás diciendo. La huella actuará, porque son huellas muy poderosas, muy bendecidas, ¿no? Actuará cuando sea su momento, madurará como lo hace una semilla y le llevará, por lo menos, en el peor de los casos, a renacer como humano, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer la meditación, la de hoy, para terminar tanto la clase como este segundo nivel de motivación, un poco una meditación de repaso. Entonces, primero nos ponemos cómodos antes de recitar la oración del refugio y generación de bodhicitta, que aparecerá en la pantalla. Nos ponemos cómodos, tanto si estás en cojín como en silla, manteniendo la espalda recta, pero nunca tensa. Podemos inspirar varias veces y expirar por nariz y boca a medida que se vaya regularizando la respiración. Lo haces solo nasalmente. Dejando que todo en tu mente se vaya recolocando por sí mismo, que vaya pasando, que vaya perdiendo fuerza. Tú no hagas nada. Simplemente siente la respiración. Deja que sea la propia dinámica de la mente la que vaya debilitando pensamientos, problemas, imágenes. Haces tú unos momentos. Al mismo tiempo que sientes tu cuerpo, que vas sintiendo tu cuerpo de manera mucho más consciente, el tronco, los brazos, la cabeza, las piernas, las manos. Su peso, su volumen, el espacio que ocupa. Con nuestra mente más tranquila, generamos una motivación de bodhicitta, una motivación lo más altruista que seas capaz de generar pensando en lo maravilloso que sería que todos los seres se liberaran del sufrimiento y de sus causas, que todos los seres alcanzaran la liberación y sus causas del samsara, que todos los seres alcanzaran la preciosa iluminación. Todos los seres, sin una sola excepción. Y ahí, en ese punto, intenta que tu mente no se deje fuera a ninguno. Los que te gustan, los que no te gustan, los humanos, los no humanos, los visibles, los invisibles, todos los seres. Para reforzar esa motivación de bodhicitta, si te sientes cómodo, puedes hacer la siguiente visualización a medida que meditas en bodhicitta. Visualizamos a nuestra derecha, meditando igual que nosotros, muy cerquita de nosotros, a nuestro Padre, y a la izquierda a nuestra Madre. Simplemente sitúalos ahí, viéndolos como seres que también buscan ser felices, sin más. No importa si ya no están o están lejos. Los sitúas ahí, a ambos lados.
A tu espalda, tus seres más queridos, más cercanos, hijos, nietos, amigos, hermanos, pareja, conocidos, animales. Frente a nosotros, nuestros enemigos, los que nos agitaron o agitan. Y alrededor imaginamos que están todos los seres que componen el samsara. Los seres del reino de la forma, los seres del reino sin forma, los seres del reino del deseo, animales, pretas, seres de sufrimiento extremo, humanos, devas, semidioses, incluyendo a los seres del bardo. Tantos que tus ojos no alcanzan a ver el final. Pensando en todos estos seres, generamos la motivación. Continuamos generando la motivación de que qué maravilloso sería que todos estos seres alcanzaran la iluminación, se liberaran del sufrimiento burdo, sutil, en todas sus manifestaciones. Qué maravilloso sería. Piensa así, con fuerza. Si no eres budista, continúa pensando así. Y si sí eres budista, recuerda las cualidades de las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha, nuestro objeto de refugio, recitando la oración, dos en tibetano y una en español. Sangye chodan soki chonam la janju bardu danyi kyausu che dagi chanye ge pesonam ge rola penchir sangye rupara so sangye chodan soki chonam la janju bardu danyi kyausu che Dagi chanyenge pesonamge drola penche sangye drupaso. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma llegue a ser Buda para beneficiar a todos los seres. Comenzamos esta meditación recordando lo que las enseñanzas una y otra vez nos animan a reconocer, que es la insatisfacción del samsara, recordando que el samsara es pura insatisfacción, que al final se acaba manifestando, tarde o temprano. Creamos en lo que creamos, pensemos en lo que pensemos, tengamos más o menos. Al final, si es que no lo ha estado durante, se acaba manifestando dukkha, la insatisfacción. Incluso en lo que empieza muy bien, en lo que empieza de manera muy auspiciosa, muy correcta, muy positiva, o cambia o deja de satisfacernos, o se pierde. Intenta aplicar ese principio a cualquier experiencia física, emocional, psicológica, material, de tu vida cotidiana, o a todas ellas. No desde una óptica de bueno o malo, sino reconociendo que esa es la naturaleza de las cosas en samsara, que son impermanentes y por tanto carecen del potencial de darnos una satisfacción duradera, que es la que buscamos. Como si estuviéramos escuchando a nuestro terapeuta, a nuestro médico, que nos dice que primero hemos de reconocer nuestra situación actual, intentando no hacer un juicio de valor o emocional. Vemos cómo esto se cumple, cómo nuestras experiencias
Están caracterizadas por un alto grado de insatisfacción. Y esto es así porque el samsara es así, sin más. Sin embargo, también reconocemos, como en la otra cara de la moneda, reconocemos que tenemos un montón de potenciales, un montón de posibilidades y de capacidades, que es lo que en las enseñanzas del Lamrim se denomina el perfecto renacimiento humano. Por ejemplo, tenemos un cuerpo y una mente que nos permiten entender, estudiar y practicar las enseñanzas. Vivimos en un país en el que nadie nos prohíbe practicar las enseñanzas. La muerte aún no nos ha llegado y podemos seguir practicando las enseñanzas y la meditación. Y así hasta 18 cualidades. Tenemos maestros perfectos que pertenecen a un linaje ininterrumpido hasta Buda Sakyamuni, como su santidad el Dalai Lama, Lama Yeshe, Lama Zopa Rinpoche, nuestros maestros personales. Así hasta 18 cualidades. Ve reconociéndolas con sinceridad y siéntete muy afortunado de poder tenerlas. Incluso regocijándonos, alegrándonos, a medida que las vamos contemplando una a una. Y fundamentalmente nos alegramos, nos regocijamos de tener un método perfecto, infalible, que el Buda mostró, como es el de los 3 adiestramientos superiores, que es el método, el camino que podrá cortar con el samsara, que podrá hacer que cortemos con el samsara. La práctica de la moralidad, la práctica de la concentración y la práctica de la sabiduría. Nos centramos en contemplar el primero. Los otros dos ya se estudiarán más adelante. La moralidad, ética o moralidad, que es la mente que busca no hacer daño a ningún ser, ni con nuestro cuerpo, ni con nuestra palabra, ni con nuestra mente. Generamos esa conciencia de que a partir de ahora vamos a estar mucho más atentos para evitar cualquier acción física, verbal o mental que dañe a los seres. Intenta ver cómo en tu vida cotidiana, en esta situación en la que estamos de pandemia, de confinamiento, en tu relación con los demás, qué cosas deberías corregir
qué acciones, qué palabras, qué pensamientos deberías corregir y cuáles deberías potenciar o adoptar para beneficiar a los demás, humanos y no humanos, humanos y animales, humanos y demás seres. Haz ese análisis unos minutos por ti mismo. Te alegras de corazón, te regocijas de corazón de haber podido dedicar un tiempo a trabajar con tu mente, a trabajar con el Dharma, con las enseñanzas de Buda. Y piensas en los méritos que has cultivado, que has dejado en tu mente en forma de huellas, de impresiones mentales. Te concentras en ellos, pensando en ellos unos momentos, en esa especie de sustrato espiritual que has dejado en tu mente, que son los méritos. Antes de dedicarlos con la oración de dedicación. Y ahora los dedicas con la oración que está en la pantalla. Deji salago para soyang chup semen chorim poche mage panam ye gyurchi ye wanyang pa me pa di gone gondo pelwaso. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Bueno, pues muy bien. Con esto terminamos. Si tenéis alguna duda, la podéis plantear a través del chat. Una cosa es, que me parece importante es que precisamente en lo que nos hemos enfocado esta tarde, que es en la práctica de la moralidad, se dice que la moralidad, cuando uno cultiva la moralidad de forma consciente en una vida, esto es esa práctica de la moralidad, ese cultivo de la práctica de la moralidad, es la causa sustancial o la causa kármica para renacer como humano en tu vida inmediatamente posterior. Por eso está en el primer nivel de motivación que os explicaba antes, el perfecto renacimiento humano, el estudio, la contemplación y la meditación en las cualidades del perfecto, de tener un perfecto renacimiento humano y de cómo se obtiene y de cómo hemos de utilizarlo, porque al hacerlo así creamos causas para renacer como humanos en nuestras vidas futuras. Y aquí hay preguntas. ¿En qué texto habla Buda del bardo? El bardo aparece
en escrito, en forma escrita, que yo sepa, la primera vez que aparece es en el Bardo Todol, de Padmasambhava. Pero hay referencias orales del mismo Buda, si mal no recuerdo, en el Abhidharma. Pero las explicaciones más extensas están en el libro tibetano de los muertos, de Guru Rinpoche, del siglo VII. ¿Alguna cuestión más? Hay unos 3 minutos de preguntas que se pueden aprovechar. Todas las... Pues entonces aprovecho y extiendo un poquito más acerca de la muerte. Todas las enseñanzas del proceso de la muerte y todas las enseñanzas relacionadas con la muerte que el Buda dio pertenecen a la tercera cesta. Bueno, no sé si es la tercera, es una de las 3. La cesta del Abhidharma, porque el Abhidharma es el compendio de enseñanzas de cosmología, de metafísica, de lógica, de psicología también, que el Buda dio. En el libro tibetano de los muertos hay una oración al final. Sí, bueno, hay varias y al principio hay una y al final hay otra. Sí, no sé a cuál te refieres, sobre cómo vencer el miedo. Sí. De hecho, el libro tibetano de los muertos es en esencia, es una alusión constante, es un llamamiento constante que el que lee la guía, que el que lee el libro tibetano de los muertos al moribundo o al que se acaba de morir, no tenga miedo, ¿no? Y que reconozca todo lo que se le va a aparecer como proyecciones kármicas de su mente. Pues es que no sé exactamente a cuál te refieres ahora, Lola, de esa oración. Pero si la buscas, si me la mandas, el lunes que viene sí, la podemos ver, aunque sea un poco al margen del tema que toqué. Gracias, Lola, y a todos. Yo creo que una pregunta más. Sí, Sergio, dime. Una pregunta de Alicia, ok. De acuerdo. ¿Cómo un laico puede tomar más compromiso con el budismo? Pues mira, ya que hemos hablado de ello, yo creo que es una manera adecuada y muy poderosa, si es que está preparado, si es que quiere y si es que le ve el valor, lo cual implica un tiempo previo de estudio, reflexión, práctica y consulta espiritual, tomando votos. Por ejemplo, alguno de los 5 votos del laico, que es un compromiso, que son de por vida, los votos del laico son de por vida. Esa podría ser una manera, pero uno tiene que ser budista lo primero. Es decir, todos los niveles de votos que he mencionado, los del laico, por supuesto, los de ordenación, si no tienes el refugio, no se pueden tomar. Por eso los lamas, cuando van a dar los votos del laico a un gran número de gente, antes dan refugio, porque es como la puerta de acceso. Y tomar refugio significa estar convencido del Dharma y ser budista. Y una vez que todas esas convicciones uno las tiene muy claras, se pueden acceder a los distintos niveles de votos. Pero yo creo que lo más importante para tomar compromiso con el Dharma es estudiarlo, asimilarlo y practicarlo. Y luego ayudar en los centros, va muy bien también. Va muy bien también. Lo digo en serio, porque es una manera de retroalimentar nuestro estudio con la práctica, con el Karma Yoga, ¿no? con la acción desinteresada, sirviendo al país o a la ciudad en el que estés, ayudando en el centro. ¿Alguna cuestión más? De nada, Alicia, a ti. Sergio, ¿alguna cuestión más? No. Bueno, pues entonces, gracias a ti, David.